Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes, al boletín informativo de Radio Universal, correspondiente al 7 de marzo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por nuestro editorial de esta casa y, por supuesto, de este boletín informativo. La censura de prensa que el gobierno del Frente Popular está ejerciendo contra los periódicos impide informar adecuadamente de la situación de crispación que comienza a vivirse en muchísimos lugares de España. Los incidentes ocurridos ayer en la Plaza de Toros de Vistalegre, en los que resultaron muertos 2 trabajadores afiliados a Falange Española, apenas han tenido repercusión en los diarios nacionales cercenados por la censura. La incapacidad del gobierno del señor Azaña de poner fin a las huelgas que con motivo de la aprobación del nefasto decreto de readmisiones se están produciendo en muchas fábricas y minas del país está creando un clima de desconfianza y miedo por la sensación de inseguridad a la que se enfrentan españoles de orden que han mantenido la valentía de no afiliarse a asociaciones marxistas. Y ahora, antes de entrar en el desarrollo de la información, vamos con un mensaje publicitario. Servetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacias. Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Servetinal, el verdadero, no sucedáneos que mantendrán tu malestar. Y vamos ya después de la publicidad con la página de Información Nacional. Pero antes debo advertirles que me pide nuestro director, don Francisco Viguri de Letona, que les manifieste de nuevo nuestro firme compromiso con la verdad y la rigurosa información que les ofrecemos desde Radio Universal. Ante la crítica situación de la economía española, el ministro de Hacienda ha desmentido algunas manifestaciones aparecidas en la prensa extranjera atribuyéndole el propósito de devaluar la peseta. El gobernador civil de Valencia ha publicado una circular en la que, ante los altercados producidos en la zona, recuerda que no pueden ser despedidos funcionarios sin previo expediente. Tenemos que destacar también que el señor Diego Martínez Barrio ha confirmado la fusión de las minorías de Izquierda y Unión Republicana, a la que han sido invitadas también Esquerra Republicana de Cataluña y otras formaciones, todas ellas de izquierdas. Nos comunican desde Manresa que en la sociedad Potasas Ibéricas de Sallent se han presentado este mediodía 400 obreros que se han reintegrado al trabajo en virtud del decreto sobre readmisión de despidos. Y también en esta localidad catalana, en Manresa, ha ocurrido una horrible desgracia. Se ha producido el derrumbamiento e incendio de una fábrica de tintes, resultando 5 obreros muertos. Y vamos con última hora que nos pasan desde la redacción. Nos llega esta nota que nos dice que, aunque todavía sin confirmar, las últimas informaciones recibidas en nuestra redacción apuntan a que el incendio ocurrido en el convento de los dominicos de Ávila ha podido deberse a causas, atención, de carácter revolucionario. Seguimos con nuestro corresponsal en Alicante, que nos confirma que continuos conflictos en el puerto de esta ciudad levantina están entorpeciendo la estiba portuaria. Importantes incendios se han producido en Ávila, Teruel y Valencia, y en Málaga y Cádiz se ha registrado un temblor de tierra. Y vamos ya con una noticia de publicidad antes de pasar a darles la información internacional en Radio Universal. Blenorrogia,
Un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar. No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Dagonar. Abrimos, como les decía antes de la publicidad, nuestra página de información internacional con una última hora. Nuestra crónica telegráfica de Eugenio Xamar. En Alemania, el canciller Adolfo Hitler acaba de ordenar la ocupación de las zonas desmilitarizadas de Renania. La guerra ítalo-abisinia toca a su fin. Las últimas noticias dan por seguro que el Negus ha iniciado negociaciones con el Duce, con Benito Mussolini, para concertar la paz a base de concesiones territoriales muy considerables. Y en plena sesión de la Cámara Yugoslava, un diputado de la oposición ha efectuado 3 disparos de revólver contra el jefe del gobierno que no ha resultado herido. Y les dejamos ya con una noticia de publicidad de nuestro patrocinador, Maronda. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Y nos confirman a esta redacción de Radio Universal que el señor José María Pemán acaba de ser propuesto como miembro a la Academia Española de la Lengua. Y aficionados al boxeo, vamos a ver qué sucedió ayer en Nueva York. Nos pasan de redacción el resultado de este combate. Anoche en Nueva York, como dábamos cuenta aquí en Radio Universal, el boxeador Primo Carnera, vaya por Dios, venció a Isidoro Gaztañaga por KO técnico en el 5º asalto. Lo lamentamos, sinceramente. Y nos despedimos de ustedes por hoy con la melodía del paso doble El Gato Montés de Manuel Penella. Bueno, pues lo acaban de ver. Estamos en el 7 de marzo de 1936, actualidad de la jornada de entonces que les acabamos de narrar, y ahora en el 7 de marzo de 2019 vuelve a estar con nosotros la profesora Milagrosa Romero Samper, profesora titular de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenida, Milagrosa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Bueno, las noticias que hemos dado pues hablaban de enfrentamientos entre obreros como consecuencia de los despidos y readmisiones de los obreros revolucionarios de 1934. ¿Cómo no? Claro, hemos tenido 15.000 despidos y 15.000 encarcelamientos, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo saco a unos señores, tengo que meter a otros que trabajen ahí, evidentemente. Una de las medidas del gobierno del Frente Popular va a ser la excarcelación de todas estas personas, la famosa amnistía en la que se había basado la campaña electoral, y la readmisión. Además, pues para ello se van a nombrar comisiones que verifiquen, en algunos casos de despidos, si se habían producido realmente por motivos políticos, como alegaban los obreros afectados, ¿no? Entonces, es lógico que todos esos obreros que habían tomado el lugar de estos encarcelados, ahora se tenían que ir a la calle. Tenía que ser cesados. Bueno, o sea, era el cuento de nunca acabar. Claro. Y eso provocó una convulsión social y laboral enorme en aquel mes de marzo, bueno, en aquel periodo del año 1936. Efectivamente. Precisamente eso quería que abordásemos, Milagrosa. Las noticias que hemos dado hoy de ese día, del 7 de marzo de 1936, pues transmiten una sociedad muy convulsa y muy violenta. Efectivamente, y además cuanto peor, mejor. ¿Mejor para quién? Mejor para los revolucionarios, que desde 1917 tienen la fórmula mágica, matemática, de a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Cómo vamos a conseguir hacer la revolución con una minoría? Bueno, hemos conseguido una coalición electoral con la cual hemos conseguido, Partido Comunista de España, 21 diputados, 30.000 militantes, lo cual
no es tampoco como se suele asegurar, es más proporcionalmente del número de militantes comunistas que había en Rusia en el año 17, pero eso no es suficiente para hacernos con el poder. Necesitamos que aumente el caos, el desorden social y político, y necesitamos la bolchevización, la fagotización, la vampirización del Partido Socialista. Para eso vamos a propugnar, y aparece en el diario Claridad, una campaña muy importante, una alianza obrera y campesina de cara a crear un partido único que naturalmente va a dirigir el PCN. De manera que esta convulsión, que es lógica de ese ambiente electrizado de los años 30, no solo en España, sino en todo el mundo, también viene causada, azuzada, digamos, por este mar de fondo revolucionario. O sea que vamos a ver, cualquier televidente puede llegar a la conclusión que he llegado yo tras escucharte, Milagrosa. El Partido Comunista, no solo en la Unión Soviética, sino en España en el año 36, no quería liberar a los trabajadores, proporcionarles un estatus laboral estupendo, unos convenios colectivos maravillosos, dignidad. No, no. Lo que quería era cuanta más injusticia social, cuanta más intranquilidad en los tajos y en las fábricas, mejor para ellos, porque eso propiciaba un caldo de cultivo revolucionario. Revolucionario, y para establecer la dictadura del proletariado, claro, que no es del proletariado, sino del partido representante del proletariado, es decir, el Partido Comunista. Es que uno oye hablar hoy a los comunistas de Podemos y parece que es que reparten pan y trigo entre los trabajadores, y que lo han hecho toda la vida, cuando es radicalmente falso. Para nada. Bueno, vamos a ver, los gobernadores, Milagrosa, los gobernadores civiles, estaban despidiendo a los funcionarios no afectos al sistema, en un sistema democrático como aquel, de igualdad, de solidaridad, la Arcadia feliz del Frente Popular en la Segunda República. Se despedía a los funcionarios de carrera que ellos consideraban que no eran políticamente afines. Claro, ya lo dice George Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Entonces, Azaña tiene una ley muy poco conocida, paralela a la reforma del ejército. Lógicamente, ¿cuáles son los dos bastiones de un Estado? El ejército y la burocracia. Si reformo el ejército y lo depuro, y lo primero que hago es exigir juramento de fidelidad a los militares, voy a hacer lo mismo con los funcionarios. Entonces hay una ley del funcionariado en la cual uno de los requisitos va a ser no solo modernizar la administración, sino conseguir unos funcionarios fieles y afines, adeptos al régimen republicano. Y esto, por eso se recicla a los que han sido despedidos por la derecha a raíz de la Revolución de Asturias, todo el lío. Y en septiembre y en octubre vamos a ver publicados en el Boletín Oficial del Estado listas larguísimas de personas destituidas, desde maestros a funcionarios de correos, porque son calificados como desafectos. En esas fechas eso equivalía ya a un tribunal popular y una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, efectivamente. Hemos dado en el noticiario de 1936 una noticia realmente terrible. El incendio del convento de los dominicos de Ávila. ¿Cabe la menor duda de qué sucedió o lo explicamos? Pues entra dentro del lote de edificios asaltados, saqueados, etcétera, a partir de febrero del 36. El convento de los dominicos, su nombre oficial, quizá el público lo conozca mejor así, es el convento de Santo Tomás de Ávila, monumento nacional al parque, el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Estamos hablando de esos niveles porque además fue fundado por el tesorero de los Reyes Católicos, que también aportaron dinero, visto que no fue suficiente. Es más, fue también residencia de verano de los propios Reyes Católicos. Ahí enterraron a su hijo, único varón, el príncipe Don Juan. Fue también universidad durante el siglo XVIII, ahí se educó y ahí se graduó nada más ni nada menos que Jovellanos, es decir, un Vamos, que edificio, lo tenía todo
todo. Para ser respetado como un para monumento. ser respetado, sí, yo iba a decir lo contrario. Para que el Frente Popular, en su ferocidad y en su odio a la izquierda, a la Iglesia y a la historia de España, a lo mejor de la historia de España, le pegara fuego. Y claro. además tenía otro detallito muy simpático y muy interesante, y es que por todas partes estaba el emblema de los Reyes Católicos, que como sabemos era el yugo y las flechas. El yugo y las flechas, señor. Bueno, pues con este emblema del yugo y las flechas de los Reyes Católicos, ojo, nos vamos a despedir hoy en nuestro noticiario de 1936, emplazando a la profesora Milagrosa Romero Samper a una próxima edición de este noticiario de 1936. Y a todos ustedes, amigos, hasta mañana a las 9:30 en punto. No me fallen. Adiós.